Antes que nada voy a compartirles que, de acuerdo con fuentes oficiales, estamos en extremo peligro. En solo 2 minutos, les contaré lo que está sucediendo y luego, de una manera nunca antes vista en este canal, los pondré en el lugar de un ruso y un norteamericano para contarles cómo sobrevivir a la masacre nuclear que parece inminente. Yo soy el documentalista y esto es cómo sobrevivir a un ataque nuclear. Ya todos lo sabemos. Está en las noticias en este momento. La tensión geopolítica que amenaza con desencadenar la temida Tercera Guerra Mundial nunca fue tan alta. La escalada de conflictos en diversas regiones, como Oriente Medio, Europa del Este y Asia, ha puesto a las principales potencias nucleares al borde de un enfrentamiento directo. Naciones como Estados Unidos, Rusia, China e incluso potencias nucleares secundarias, como Corea del Norte, han incrementado sus maniobras militares. Las posibilidades de un conflicto a gran escala han dejado de ser una simple especulación. Las conversaciones sobre la Tercera Guerra Mundial ya no se limitan a los pasillos de la diplomacia. Ahora son una amenaza palpable, alimentada por el riesgo de un uso devastador de las armas nucleares, cuya capacidad de destrucción podría borrar cualquier esperanza de una paz duradera. Los arsenales nucleares de los países involucrados son más grandes y poderosos que nunca, y las decisiones equivocadas o los fallos tecnológicos podrían ser suficientes para desatar el apocalipsis. En este contexto de incertidumbre y peligro inminente, es urgente pensar en la supervivencia, en las posibilidades de adaptación y resistencia frente a la amenaza nuclear. De acuerdo con mi investigación, así se producirían los acontecimientos. Presta atención y vive conmigo las terribles consecuencias de una masacre nuclear. 1 hora antes de que exploten las primeras bombas atómicas, Maxim Grigoriev, de Moscú, Rusia, y David Henderson, de Los Ángeles, Estados Unidos, son 2 jóvenes muy amigos, ya que sus padres también lo eran. A pesar de estar en fuerzas enfrentadas, trabajaron juntos durante algunos años para favorecer la caída del muro de Berlín en 1989. Ni David ni Maxim habían seguido los pasos de sus padres. La seguridad nacional de Rusia ni la de Estados Unidos estaban entre sus intereses. Muy por el contrario, Maxim, nacido y criado en Moscú, trabaja dando clases de inglés, mientras que David, en Los Ángeles, se gana la vida como instructor de tiro para las estrellas de Hollywood. Ambos se escriben con cierta frecuencia para saber el uno del otro. Sin embargo, ese día las cosas serán diferentes. El mensaje de Maxim parece urgente. David, ¿has recibido la alerta tú también? Como mi padre era de la KGB, tienen estas atenciones con nosotros. Nos avisan antes. Parece que esta vez es en serio. David contesta: Tranquilo, amigo. Si fuera cierto, papá me hubiera llamado. Los de la CIA también tienen esas atenciones especiales. No te preocupes. Por cierto, está muy enfermo. Siempre se acuerda de tu padre y lamenta que ya no esté con nosotros. David volvió a escribir casi de inmediato. Maxim, amigo, me llegó el mensaje. Me dicen que nos evacuarán hasta un búnker en las colinas. Parece que es verdad. Lo lamento. ¿Tienes a tu esposa Daria y a la pequeña Vasilisa contigo? Segundos después, Maxim contestó: Amigo, se ven las estelas del humo por todos lados. Son los misiles nucleares. Está pasando. Nosotros los estamos atacando. Mi familia está a unos 100 kilómetros en Kolomna. Ya me comuniqué con ellas y van rumbo a un refugio.
El sistema de defensa automático de ustedes va a lanzar las bombas atómicas contra nosotros como respuesta a este ataque. ¿Ves algo? Dime, por favor. 2 minutos después, David responde: Amigo mío, el mundo se ha acabado. Por mi ventana veo miles de misiles surcar el cielo. Nuestras bombas atómicas van en camino. Recuerda lo que decían nuestros padres: agua, comida, refugio y radios militares o policiales. Las que tienen blindaje EMP. No puedo creer que esto sea verdad. ¿Qué mierda ha pasado? Dios mío, ¿qué mierda ha pasado? Horas antes en los Estados Unidos. El portavoz de la Casa Blanca cometió un error catastrófico. Oficialmente confirmó que el presidente Biden había enviado a Ucrania misiles ATACMS de largo alcance, capaces de impactar territorio ruso. Además, afirmó que este cargamento proporcionaría a su aliado los elementos necesarios para lograr la paz duradera, usando ese término en inglés: lasting peace. Lo que nadie esperaba era que ese fuera precisamente el nombre en clave de una de las 5 bombas nucleares que se extraviaron en 1980. Sí, a Estados Unidos se le perdieron 5 bombas atómicas. Durante la Guerra Fría, Rusia, entonces la Unión Soviética, acusó en innumerables ocasiones a los norteamericanos de haberse autorrobado esas bombas para entregárselas a sus aliados en secreto. Según los rusos, ese movimiento buscaba evitar que los Estados Unidos pagaran las consecuencias diplomáticas y militares de semejante acto. Los rusos conocían el nombre en clave de cada bomba perdida y sus espías confirmaron que los Estados Unidos y Ucrania tenían un plan secreto, aprobado por Biden, para lanzar una de esas armas nucleares hacia Moscú si el presidente Putin no aceptaba rendirse y retirar a sus tropas del territorio ucraniano. Les explico el razonamiento detrás de este plan. Tanto Rusia como Estados Unidos tienen desde hace décadas un sistema automático de defensa ante ataques nucleares. Este sistema, diseñado para evitar que alguien sea lo suficientemente idiota como para apretar el botón rojo, garantiza la destrucción mutua asegurada. Si un misil nuclear es lanzado desde Estados Unidos hacia Rusia, miles de misiles rusos responderían automáticamente y viceversa, causando la muerte de cientos de millones de personas. No obstante, este sistema no se activa si el ataque nuclear no proviene de Estados Unidos o de una potencia nuclear reconocida. Un ataque lanzado por Ucrania no desencadenaría automáticamente un conflicto global, pero, como era de esperarse, nada saldría según lo planeado. Donald Trump calificaría este plan de Biden como la peor idiotez jamás pensada por un presidente estadounidense. Por su parte, Vladimir Putin firmó un decreto prohibiendo que cualquier tipo de misil de cualquier clase penetrara el espacio aéreo ruso bajo la amenaza de activar automáticamente su sistema de defensa nuclear. Mientras se actualizaban los protocolos de lanzamiento para ejecutar ese decreto, un general ucraniano, inconsciente y disfrazado de patriota, disparó 6 misiles contra la ciudad rusa de Bryansk. El sistema de defensa ruso identificó el ataque como una amenaza y, 50 segundos después, miles de misiles nucleares rusos partieron hacia los Estados Unidos y otras naciones enemigas. 4 minutos más tarde, los misiles norteamericanos ya iban en sentido opuesto. El mundo está a segundos de acabarse. David recogió agua y comida en un bolso y corrió. Sabía que la promesa del gobierno de evacuarlo hacia el refugio en las colinas de Los Ángeles era una mentira. Como hijo de un ex agente de la CIA, comprendía bien el alcance de lo que estaba ocurriendo.
Cada misil balístico intercontinental llevaba varias ojivas nucleares. No eran fuegos artificiales. Era un verdadero apocalipsis que caería en minutos, reduciendo todo a cenizas. David eligió un edificio con un subsuelo de 4 pisos de profundidad, el más seguro que podía imaginar. Las calles eran un caos de gente gritando, empujándose y huyendo en automóviles. De un policía que se había quitado la vida por el pánico tomó la radio que necesitaba. Cientos de helicópteros sobrevolaban Los Ángeles, intentando alcanzar zonas rurales. En medio de la confusión, vio a una mujer y a su hija llorando abrazadas. Decidido, las tomó de la mano y les ordenó que lo siguieran. Ellas obedecieron. Rompiendo el vidrio de la entrada, ingresaron al edificio y encontraron a unas 50 personas refugiadas bajo los escritorios. David intentó convencerlas de que si se quedaban ahí morirían, pero no le hicieron caso. Un hombre le respondió que confiaba en los sistemas de defensa. Con dolor, David entendió que debía continuar. Bajaron al cuarto subsuelo, donde encontró agua en tanques de las oficinas y algunos suministros básicos. Mientras cerraban las entradas de aire para evitar la contaminación, un silencio perturbador llenó el lugar, interrumpido solo por el zumbido de los helicópteros. Maxim observó desde su ventana cómo la capital de Rusia se convertía en un hormiguero de personas huyendo. Sabía que debía ser inteligente si quería sobrevivir. Con agua, alimentos, su radio y 2 baterías de repuesto, corrió hacia un refugio antiguo cercano y poco conocido. Un búnker dentro de una fábrica vieja de municiones convertida en centro cultural. Al llegar, encontró la puerta cerrada. Un guardia tembloroso le indicó dónde estaban las llaves. Dentro del refugio había espacio para 40. Maxim y una mujer llamada María, que llegó corriendo después. Volvieron al exterior para salvar a más personas y una a una les fueron indicando que se metieran allí. «Salgan de las calles ahora y bajen por aquí», les gritaban. Cuando regresaron con el último grupo, el refugio estaba cerrado. Quienes se metieron primero se negaban a abrirles la puerta. Se escuchaban gritos ahogados del interior. Momentos después, disparos rompieron el silencio. El guardia de seguridad que estaba dentro, en un acto desesperado, había matado a los 2 que se negaban a permitir el ingreso de los demás. Finalmente, entraron todos y cerraron la puerta pesada tras ellos. Maxim, consciente del tamaño de las bombas que caerían sobre Moscú, se preguntaba si ese búnker, construido hace décadas, resistiría el impacto. En los Estados Unidos, David cruzó una mirada con la mujer que sostenía a su hija. Aunque las palabras no eran necesarias, ambos lo sintieron. Ahí vienen. La atmósfera en Los Ángeles cambia abruptamente cuando los misiles balísticos intercontinentales comienzan su descenso final. A medida que las ojivas nucleares surcan los cielos, las estelas de humo tóxico trazan líneas espectrales sobre una ciudad que parece contener la respiración. Allí, en el cuarto subsuelo del edificio, siente que el aire se torna pesado. La temperatura desciende antes del impacto, un efecto de los vientos rápidos creados por la presión atmosférica que precede a las explosiones nucleares. El primer misil golpea. Un destello blanco, más brillante que el sol, ilumina incluso el oscuro refugio subterráneo. David cierra los ojos con fuerza, pero el resplandor se filtra por las rendijas y la puerta. Un ruido ensordecedor, como una tormenta amplificada 1000 veces, retumba de pronto en las paredes. El suelo tiembla con tal intensidad que los tanques de agua en el refugio se vuelcan. Los gritos de los pisos superiores se apagan de inmediato, reemplazados por un silencio sepulcral. En los niveles superiores, aquellos que no alcanzaron a bajar experimentan un horror inimaginable.
La onda expansiva golpea primero, destrozando ventanas y levantando a las personas del suelo como si fueran cometas de papel. Las temperaturas ascienden a miles de grados Celsius en segundos, vaporizando instantáneamente todo lo que se encuentre cerca del epicentro. Las estructuras de concreto se doblan y, al colapsar, entierran a los que buscaban refugio en pisos intermedios. El calor en el subsuelo aumenta, aunque la ubicación y la distancia les protegen de la radiación inicial. El aire huele a ozono, a metal caliente, mezclado con el sudor del terror colectivo. El llanto de esa mujer y su hija lo perfora más que el estruendo exterior. David siente un impulso de culpa. ¿Podría haber salvado a más?, se pregunta. Las luces de emergencia parpadean, y con cada destello, los rostros de los sobrevivientes reflejan pánico y dolor. Apenas unos minutos después del impacto, una lluvia radiactiva comienza a caer sobre la ciudad. Desde el subsuelo, se escuchan sonidos parecidos al golpeteo de piedras contra el concreto. Pero David sabe que es ceniza, polvo radiactivo, escombros y cadáveres calcinados de gente que estaba en los rascacielos. Y esos helicópteros, esos malditos helicópteros que llueven desde las alturas, convirtiéndose en parte de los restos retorcidos y calcinados que ahora cubren todo lo que alguna vez David, junto con sus acompañantes, tendrán entre 15 minutos y una hora antes de que los niveles de radiación se filtren lentamente en su refugio a través de cualquier apertura. La lluvia radiactiva, cargada de partículas gamma, puede atravesar paredes delgadas y contaminar el aire. En el exterior, los pocos que sobrevivieron al impacto inicial tienen quemaduras espantosas, los ojos derretidos por el destello y un envenenamiento por radiación que será letal en horas. El subsuelo es seguro, pero solo por ahora. David sabe que la verdadera prueba será sacarlos de allí. ¿Y si los manuales de la CIA y la KGB que mi padre y el de Maxim nos mostraban de niños estaban equivocados? Piensa. Solo unos minutos más tarde, el primer destello llegó a la ciudad de Moscú. Maxim, dentro del refugio, sintió cuando la explosión convirtió el exterior en un infierno imposible de describir. La luz era tan intensa que había podido verse desde cientos de kilómetros. En la superficie, cercana al epicentro, el calor alcanzó millones de grados Celsius en un instante, vaporizando a cualquiera en un radio de 2 kilómetros. Las personas, los autos y los edificios se desintegraron, dejando una llanura donde antes había vida. Hasta ellos, que estaban más lejos, llegó la onda expansiva, un rugido ensordecedor que viajó a más de 1000 kilómetros por hora, destruyendo todo a su paso. Los árboles del parque fueron arrancados de raíz, las ventanas volaron en 1000 pedazos a decenas de kilómetros y las calles de Moscú se convirtieron en un caos de cuerpos lanzados como muñecos. Los pocos sobrevivientes gritaban, aullaban de dolor, pero el sonido era tragado por el estruendo continuo de edificios colapsando y explosiones secundarias. En el refugio, los muros temblaban como si el suelo mismo quisiera abrirse y tragárselos. El aire en el pequeño espacio se volvía más pesado, cargado de polvo fino que se filtraba por las juntas del acero. Maxim no podía dejar de temblar. Sabía que los sistemas de defensa automática de ambos países no daban tregua. Cada explosión significaba otra ciudad borrada del mapa. Cada 10 segundos se escuchaba una onda expansiva llegar desde muy lejos. Cuando alguien preguntó si el refugio resistiría, Maxim no pudo responder. En ambas ciudades, cerca de los epicentros, las personas fueron reducidas a sombras permanentes en las paredes. Más lejos, la radiación térmica quemó la piel de quienes no estaban protegidos, dejando heridas tan profundas que sus gritos se convertían en lamentos agónicos. La lluvia radiactiva comenzó a caer en minutos,
cubriendo todo con partículas invisibles de muerte. Los que intentaron huir en automóviles. Pobres. Dios. Los motores dejaron de funcionar por el pulso electromagnético de las explosiones, y los conductores desesperados abandonaron sus vehículos solo para ser atrapados por las llamas que se extendían desde el centro de las calles principales. Dentro del refugio, Maxim escuchó cómo los gritos en el exterior se apagaban. La puerta de acero aislaba algo de ruido, pero no el peso del silencio que se avecinaba. El grupo de sobrevivientes comenzó a entender que su problema ahora era la radiación, la poca comida y casi nada de agua que habían podido recolectar. Todavía no se quejaban. Debían ser respetuosos. Afuera, Moscú ardía. Presten atención. Si el refugio ha resistido, la clave es ser los primeros en usar las radios, porque no todos los sobrevivientes serán civiles aterrados. Los países bajo amenaza nuclear desde hace tantos años tienen dos particularidades, y los padres de David y Maxim lo sabían bien. Tanto Rusia como Estados Unidos cuentan con unidades de búsqueda y rescate especializadas en crisis nucleares que poseen refugios enormes, repletos de equipos y recursos necesarios para salir a buscar a las personas que aún estén con vida. A diferencia de los rescates convencionales, en estos escenarios se prioriza evacuar a quienes estén en mejor estado de salud para alejarlos de los efectos nocivos de la radiación. Son tantos los gravemente heridos que simplemente se apuesta por lo seguro. No pueden permitirse el lujo de perder tiempo trasladando a quienes morirán en pocas horas. Por otro lado, además de los grupos estatales, existen numerosos equipos privados compuestos por fanáticos de la supervivencia. Preppers. Miles de personas, obsesionadas con este tipo de eventos catastróficos, han creado sus propios refugios y equipos de rescate, listos para demostrar su coraje y conocimientos. Por eso, contar con una radio militar o de policía que resista el pulso electromagnético de la explosión es esencial. David y Maxim lo entendieron y comenzaron de inmediato a buscar las señales en las frecuencias. Cada vez que encontraban una, repetían su ubicación, el número de sobrevivientes en el refugio y el estado de salud de cada uno. David fue auxiliado por el Comando de Búsqueda y Rescate de Carson unas horas después. Canadá aceptó recibir a los sobrevivientes del cuarto subsuelo. Meses más tarde, todos se habían recuperado. Sin embargo, su padre murió, al igual que millones aquel día, y nada quedaba de lo que alguna vez fue su vida. Maxim no tuvo tanta suerte. Aunque les prometían rescate, este nunca llegó. Finalmente, cubriéndose la piel por completo y humedeciendo las telas, se animaron a salir y a tratar de alejarse de la radiación. Solo él y otros 15 lograron sobrevivir para ser extraídos del lugar. El resto enfermó gravemente y los niveles de radiación eran incompatibles con la vida. Maxim tuvo una larga recuperación en los fríos campos del sur de Rusia, para finalmente enterarse de que su amada hija y su esposa eran solo cenizas. Nunca pudieron ingresar a los refugios. Un año después, David y Maxim enfrentarán la penosa obligación que siempre quisieron evitar. Cada uno con un fusil en la mano. Formarán parte de los ejércitos que pelearán la brutal guerra para repartirse los escombros de este planeta mortal que alguna vez fue habitable. Si el destino cruel permite que se vuelvan a encontrar, esos dos amigos, quizás, y espero que no, pero es mi deber decirles la verdad, quizás sea solo para dispararse el uno al otro. Yo soy el documentalista y esto fue
cómo sobrevivir a un ataque nuclear. ¿Te gustan las historias de terror? Te invito a que adquieras mi nuevo libro, El miedo está aquí, disponible en Amazon.com. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Saludos especiales para todos los miembros del canal: Jess, Miguel, Jonathan Micael, Guillermo Méndez, Julio Vidal radiestesista, Chris Alexander, Brenda, Esther, John Olivas, Matías Gabriel Riquelme, Ignacio, Juan Ramón, Lili Montes, Kensendo Troncoso, Erika Morales, Adán, Dani Gardea, Selvin Pérez, Diego, María Félix Martínez, Rosalinda Velázquez, Álvaro Medina, Keimer Chávez, Jesús Mora, Verónica Pereira, Jimena, Eleonora Rosy Farías, Yolanda García, Miriam Romero, José Balsino, Jonathan Pacheco, Gregia, Clauis Calpan, Juan Jacobo, Rosario Huizache y Carlos Montes. Si te gustaría que te envíe saludos al final de mis videos, únete como miembro del canal y obtén acceso exclusivo a un grupo de Telegram donde solo hay miembros y platicamos todas las tardes. ¿Qué esperas? Únete ya.